hoy es un gran día, hoy es un gran día para mí, desde luego, pero para meter en valor el trabajo realizado por Mariano y lo culminamos con esta exposición que deseo que tenga mucha audiencia porque está hecho para ello. Entonces, antes de todo quisiera dar gracias a la familia, a los padres de Mariano que supieron inculcarle cualidades básicas que él ha tenido y guardado toda la vida. Dar gracias al Museo Etnológico, a Joan Seguí, que lo empezó con mucho amor, y hoy a don Paco Tamarit, que ha seguido. Contaros de Mariano, pues es una tarea a la vez fácil y difícil, porque ha sido un gran hombre, era una persona sencilla, sensible, algo tímida, sí, pero que esta timidez pudo superarla frente a las adversidades que hubo, por supuesto, como hay en toda vida humana. Deciros también que se enculturó perfectamente con el pueblo de África, que fue una simbiosis entre la persona y el pueblo, entre los enfermos y el médico, también con los niños, porque lo atraían, y hizo un papel muy bueno con las mujeres, porque cuidándolas de las esterilidades que son más frecuentes en África que en Europa. Entonces, cuando la persona estaba curada, o sea, por intervención quirúrgica o por tratamiento, y que concebía el retoño, pues la mamá le metía casi a su pequeño en agradecimiento a Mariano. Y eso pues le llenaba de mucho orgullo y de satisfacción. Que hizo también, me acuerdo que ayudó a 6 jóvenes médicos españoles misioneros que vinieron a África, les pasó su experiencia, les permitió trabajar con él durante 6 meses para adquirir las primeras prácticas, porque luego estos médicos se iban cada uno en su misión y tenían una preparación un poco más adecuada que viniendo de España, que sí que tenían, pero adaptada al sitio. Sí. Que deciros también, pues yo pienso que lo ha amado muchísimo a África, y que él pudo realizarse como médico, pero también como persona. Que ha trabajado, hacía hasta 800 operaciones de cirugía mayores al año, él solo, con un equipo de 4 enfermeros que había preparado, lo que también es una buena labor, simplemente, ¿no? Y que deciros más, que ha sido todo. La gente es muy agradecida. Tuve la oportunidad de volver este año y veía como había aún gente que lo reconocía, que lo agradecía, y me lo demostraron. Eso es una satisfacción humana muy grande. Y yo digo que pudo realizarse como persona, como médico, como todo, y un poco de aventura también. Un poco de aventura, porque África es eso, ¿eh? Hay una adaptación de cada día. Y que puedo deciros más, que espero que disfrutéis de todas las cosas, que se compró poco a poco porque le gustaba el arte. Sí, y como fueron tantos años, cada vez había un poco más, a tal punto que nos extrañamos nosotros mismos de haber reunido este pequeño patrimonio. Muy realista, muy bonita, supieron
como compaginar formas, colores, intereses, material y que vamos, ha sido una muy buena iniciativa. Felicito desde luego a todo el personal de alto y de bajo que han colaborado y que es el éxito que tenemos hoy día.